Bien, hemos venido revisando en filosofía estos días y principalmente las anteriores clases la temática de la ética. Hemos revisado cómo se ha planteado el utilitarismo, hemos revisado las perspectivas de la ética en sus diferentes épocas, la visión principal de lo que es esta eh, ética utilitarista, la normativa. Vamos con otra temática, vamos a revisar un tema que tiene que ver con el arte. ¿Qué entienden ustedes por arte? ¿Qué es el arte? Es como una manera de expresar sentimientos mediante pinturas. Bueno, una expresión, no solo pinturas, pero sí puede ser una la pintura. ¿Qué más es arte? ¿Qué entendemos por arte? ¿Alguien más? Rasgos precisos que cautivan la vista de los demás. Dijo, y eso es definición de diccionario. Muy bien. Muy bien, David. Sí, son rasgos que intentan demostrar algo, una percepción puede ser, una visión de la realidad, una conciencia. Vamos a ir revisando entonces principalmente cómo, dependiendo de las épocas, ha ido cambiando un concepto. El arte también es una preocupación de la filosofía. Y el ámbito de la filosofía que estudia el arte, lo que dijeron, es decir, esta percepción, este entendimiento sobre lo bello, sobre lo que nos llama la atención, se llama estética. Estética del griego significa directamente percepción. Y es la doctrina, la guía, la línea de la filosofía que estudia lo bello, que estudia lo que nosotros hablamos sobre arte. Entonces, no olvidarse, cuando ustedes escuchen estética, no tiene nada que ver con cuestiones de cortarse el cabello, qué sé yo. La estética es un ámbito de la filosofía, es una rama de la filosofía que estudia el arte. De ahí, por lo que iniciamos con la pregunta, ¿qué es el arte? Ahora es complejo realmente llegar a definir algo que sea o no sea arte. Por lo tanto, dependiendo de la época, se han venido trabajando diferentes posturas dentro del arte. Uno de los conceptos principales es la mímesis. Este concepto significa en griego imitación. Y dependiendo de la época ha ido variando la visión sobre la mímesis. Si realmente el arte es una imitación de la naturaleza, ¿qué realmente o qué entendemos por arte y qué hace un artista para convertir su obra en arte? Vamos con los griegos. Dentro de la perspectiva griega, la mímesis, la imitación, directamente el arte es eso. Para Platón, el arte debía plasmar una copia pasiva de la naturaleza, tratando de mostrar lo mismo que se pueda observar. Para Aristóteles, la imitación es lo que las cosas son o pueden llegar a ser. Sigue significando un cierto sentido de la naturaleza. No se olviden, el arte desde estas perspectivas griegas es simplemente esta imitación. Si ustedes ven aquí, hay una proporción, hay un sentido. Aristóteles hablaba también del concepto simetría. Tiene que tener un cierto sentido de proporción lo que nosotros analizamos. No se olviden estos puntos que estoy topando porque iremos definiendo dependiendo de las épocas. Bien, eso en la consideración de los griegos. En la Edad Media, ¿qué sucede en la Edad Media? Hay un ligero cambio. Sigue existiendo el concepto mímesis de imitación, pero la imitación tiene un matiz. ¿Dónde está el matiz? Directamente en que hablamos de cuestiones divinas. Significa que toda creación es una creación y reproducción de la divinidad. Por lo tanto, nuestras obras serán obras artísticas que representen la naturaleza con relación a la creación de Dios. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí se llama arte iconográfico, es la iconografía porque trabajamos con eh, iconos, ideas que representan algo. No es solo la persona que está aquí, sino que es Jesús, es Dios, es cada uno de los elementos en la Edad Media, en el arte medieval, están guiados principalmente a mostrar la divinidad en todas las cosas. Así nosotros estemos reproduciendo algo
netamente de la naturaleza, debe evidenciarse ese toque divino, esa divinidad que hay en la naturaleza. Por lo tanto, primer cambio. Época griega, netamente imitación, imitación de la naturaleza, perspectiva de plasmar lo que la naturaleza nos muestre. Edad media, mostrar lo que la naturaleza nos muestre, pero desde la consideración de la creación divina. Preguntas, dudas, sencillo esta perspectiva de la estética, es decir, el estudio del arte. Entonces, ¿a qué podremos llamar que es arte dentro de la época griega y qué no sería arte? ¿Alguien alguna idea? ¿Qué podríamos decir es arte? ¿Qué obra podemos decir que es arte o qué criterio podemos decir que es arte y cuál no? ¿Alguien alguna perspectiva, alguna noción dentro de los griegos, dentro de la Edad Media? ¿Qué podríamos? Las esculturas para ¿Ya? los griegos, las esculturas de los dioses. Ya las esculturas de los dioses, y estas esculturas de los dioses principalmente van a mostrar proporción, simetría, fuerza, diferentes elementos, pero que tienen que estar relacionados con esta perspectiva. Para ellos, desde su visión politeísta, los dioses eran fundamentales. Muy bien. Y, por ejemplo, si nosotros vemos un cuadro, una pintura que sea solo rayas, todo eso no entra dentro de la categoría de arte para los griegos. Eso no cuenta como arte abstracto. Pero para ellos todavía no. A eso me refiero. En la actualidad sí, en el arte contemporáneo. Ya vamos a llegar al arte contemporáneo. Ahora, dentro de la perspectiva de la estética, no solo vamos a analizar, por ejemplo, visiones de qué tan bien está pintado algo, qué tan perfecto está, sino qué trascendencia tiene, porque la filosofía es un análisis reflexivo. Por lo tanto, uno de los criterios, por ejemplo, la simetría, les permite a los griegos entender que el arte no está relacionado solo con la consideración de la pintura, la escultura, sino que el arte está en la vida en general. Eso es uno de los ámbitos interesantes de esta visión. Vamos, después de la Edad Media, a considerar el Renacimiento. ¿Alguien recuerda qué era el Renacimiento? ¿Qué época es? ¿De qué época estamos hablando? ¿Alguien recuerda? Renacimiento. ¿De qué se trata? ¿Qué significa la palabra renacimiento? Vamos desde ahí. ¿Qué significa la palabra renacimiento? Volver a empezar. Volver a empezar, muy bien. Es de la misma idea de renacer. ¿Volver a empezar qué? Volver a empezar lo griego y lo romano. Entonces, en la perspectiva renacentista, que es la máxima muestra de las perspectivas de simetría, proporción y la relación entre filosofía, ciencia y demás consideraciones desde el siglo XV, siglo XVI, que inicia el Renacimiento, la visión será retomar las posturas de los griegos y los romanos. Por lo tanto, ¿cuál será el criterio estético para los renacentistas? La simetría, la proporción, lo mismo que dijo Aristóteles, lo mismo que dijo Platón, que el arte es una representación de la naturaleza. Pero no solamente de la naturaleza en este sentido, sino que también se va a mezclar un poco con la perspectiva medieval. Si nosotros recordamos, por ejemplo, ¿cuáles son los renacentistas? ¿Cuáles son artistas del Renacimiento? ¿Alguien sabe algún artista del Renacimiento? Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, sí. Donatello, Leonardo da Vinci, Rafaelo de Sanzio. Todos ellos son renacentistas. ¿Dónde está su carácter? En la consideración de la simetría. ¿Sí? Miren, la proporción. Este es un cuadro sobre los filósofos de Rafaelo de Sanzio. Miren, la proporción, la simetría. Pero acordémonos, ¿qué hacía también Leonardo da Vinci? Consideraciones, esto es Miguel Ángel, consideraciones de la religión, la última cena y consideraciones así. Entonces, además de tener un criterio griego y romano, la perfección de la simetría, la proporción, el criterio relacionado con la naturaleza, también se entremezcla con algo de la Edad Media. ¿Sí? No se olviden eso. Y aquí, miren este cuadro. Este cuadro es sumamente interesante porque es un cuadro de la filosofía y manifiesta algunos de los filósofos importantes. Entre ellos, aquí está Platón y Aristóteles. Platón, su maestro, Aristóteles, hablando sobre criterios
de las ideas, miren dónde señala Platón, miren dónde señala Aristóteles al suelo, tiene mucha carga de sentido lo que dicen los cuadros en el Renacimiento. Y es la conformación más elevada de esta época donde la simetría, donde el criterio principalmente de la proporción y todas las ideas griegas de la filosofía, del arte se plasmaron. Aquí también podemos ver a Epicuro, está Diógenes, están algunos de los filósofos más representativos plasmando sus ideas, plasmando sus visiones desde la perspectiva del artista. Pero como es una representación de la naturaleza, por lo tanto, de cierta forma están plasmando lo que realmente pudo haber pasado. Hay una obra también de la muerte de Sócrates, están muy ligadas la perspectiva del Renacimiento con el renacer de las ideas griegas y romanas, por lo tanto, renace la filosofía. Y en los cuadros y en la pintura y en el arte se manifiesta esta perspectiva. Aquí comienza a cambiar el sentido, el arte moderno. No nos olvidemos, en la época moderna nosotros revisamos algo de Kant, estuvimos viendo en ética la visión del imperativo categórico kantiano, estuvimos viendo el utilitarismo, que también es una perspectiva de la modernidad. Con la modernidad, el arte en la modernidad es una etapa para dividir el tiempo. Hablamos de la época antigua, principalmente de los griegos, de los romanos, la época medieval de la Iglesia Católica, de San Agustín, Santo Tomás. La época moderna, ¿dónde inicia? Inicia directamente con el Renacimiento. El Renacimiento es el que marcará el cambio de época. Y la época moderna comienza con estas rupturas de la visión porque se contrapondrá al renacer de las ideas griegas y romanas. Hay que retomar la filosofía para la modernidad, pero hay que cambiar la postura. Entonces, en cuestiones de arte, en estética, hay un placer sin interés. Lo bello agrada en sí mismo sin que remita a un concepto o a la naturaleza. Eso es importante tomar en cuenta desde la perspectiva moderna. Hay un cambio de visión. Finalidad sin objetivo. La finalidad de la obra artística es su contemplación, porque complace tal y como se presenta. ¿Qué significa? Que en la época moderna, esto no quiere mostrar la naturaleza, la realidad, ni nada de ese estilo, sino que es simplemente un punto de vista del artista. Acuérdense, ¿qué querían mostrar, por ejemplo, los griegos? Ya dijo alguien por ahí, estaba hablando de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que le estaba mostrando a la gente cómo los dioses eran. ¿Qué mostraban en la época medieval? La perspectiva de Dios, cómo Dios ha creado la naturaleza, cómo se presenta. En el Renacimiento, ¿por qué los ámbitos de la filosofía, del arte fueron y son importantes? Y con esta ruptura ya la finalidad no es esa. La finalidad es el arte por el arte que complace, el arte que agrada. Universalidad sin concepto. Lo bello se resiste a ser calificado en cualquier tipo de juicio. ¿Qué significa? ¿Qué creen que quiere decir esto? ¿Alguien? Universalidad sin concepto. ¿Alguien se le ocurre qué quiere decir con eso? Lean nuevamente y traten de darle un sentido. No tiene un estereotipo, no está clasificado en algo y solo es arte y ya. Ya, muy bien, es arte, es algo que a mí me causa una emoción. Puede ser bello, en el caso de la modernidad, puede ser bello y punto. No es que yo le voy a decir qué excelso, qué bonito, que no, es una característica subjetiva. Depende de la persona que observa el categorizar si eso es bello o no. Eso tiene que quedar claro porque es un cambio radical a estas perspectivas. Aquí, en el Renacimiento y previo a todas las consideraciones, el arte es bello por sí mismo, porque ya se muestra algo de la naturaleza. Y si se muestra la naturaleza, por lo tanto va a ser bello, porque la naturaleza es bella, ya sea bella por creación o ya sea bella en sí misma, porque la naturaleza es la que conforma toda la realidad. Por lo tanto, si yo plasmo algo de la naturaleza, estoy plasmando la belleza. Aquí no importa, aquí no va, el sentido de la belleza no depende de que se plasme la naturaleza. Es un cambio de perspectiva. Uno de estos pintores y una de estas perspectivas, por ejemplo, el pintor francés,
Paul Senet, consideraba que el artista no debía imitar la naturaleza, sino comentarla y construirla. Miren el cuadro que se presenta aquí. ¿Qué cambios pueden evidenciar con lo que hemos visto anteriormente? ¿Alguien una idea que se puede evidenciar como cambio? O sea que... Vamos, no, dale, Josh. ya vamos, Joshua y David. Gracias. Ya no se trata de una persona o algo así de religión o algo, se trata de un paisaje. Bueno, puede considerarse la perspectiva del paisajismo. ¿Ya? ¿Alguien más, David? O sea que ya no se enfocan tanto en la perfección, en la simetría, sino que ya es como que la perspectiva del que lo ve. O sea, arte para el que ve. Muy bien. Han planteado dos puntos importantes. Bueno, podemos considerar tal vez que no hay una idea de personas. Puede ser. Tal vez no deberíamos analizar un poco más las obras que se presentaron, porque también hay paisajismos durante el siglo XV, XIV que plasman la naturaleza. Pero ahí se ve una perfección en los detalles. ¿Por qué he puesto esta imagen? Miren, es tan difuso las líneas que dividen, por ejemplo, miren, solo analizando el paisaje, sin que analicen las personas. Miren la perfección en la utilización de los recuadros, en la utilización de la perspectiva, de la profundidad, y la diferencia con este. No hay delimitación, los colores se entremezclan. ¿Dónde puedo yo determinar que realmente comienza una casa y termina la otra? Muy difícil saber esa perspectiva. ¿Qué es esto? ¿Es un árbol o es una mancha dentro del cuadro? ¿Qué hubieran hecho los renacentistas? Hubieran plasmado directamente la perfección de la simetría del cuadro para plantear un objeto de esta misma categoría. ¿Qué quiero decir? Desde la modernidad va cambiando la visión del arte. Y como dijo David, la perspectiva es que el arte ya no es una consideración de la naturaleza, sino del artista, cómo él ve. Y para este pintor, que pueden ver aquí, ya no tiene que ver con representar la naturaleza, sino cómo yo la veo, cómo yo la entiendo a la naturaleza. Entonces, la mímesis, que decíamos que era imitación, va a comenzar a tener una ruptura y ya no se va a entender al arte como imitación. El arte desde la modernidad comienza a perder la perspectiva de lo que es la imitación. Aún así, tenemos que considerar a dos filósofos importantes que hablan sobre el arte y tienen un criterio propio sobre esta perspectiva. El filósofo alemán Friedrich Schelling señala que la pieza artística es la máxima expresión de la libertad humana. Ya hemos visto este cuadro en historia y hemos visto varias veces esta perspectiva. ¿Qué quiere decir principalmente Schelling? Que la visión del arte es una postura de lo concreto, de lo que la realidad me muestra, de la manifestación finita de lo absoluto infinito. ¿Qué quiere decir? Que muestro algo de la realidad que tiene que ver con esta libertad y la expresión del humano, tratando de contener lo difícil y lo complejo que es entender la realidad y el mundo. Esta consideración, de cierta forma algo idealista, materialista, plasma principalmente la visión en la libertad humana, ¿sí? ¿Qué es la libertad humana? No la puedo entender como concepto. Entonces, el arte manifiesta por medio de algo concreto la perspectiva de lo que nosotros podríamos decir, esto es contrario a la libertad, ¿sí? ¿Por qué? No entendemos directamente el concepto libertad como tal, pero entendemos que son esclavos. Por lo tanto, la esclavitud, por contrario, debe ser lo que no sea ser esclavo, debe ser libre. Vamos con otro filósofo. Hegel, uno de los filósofos más importantes también de la época moderna, como lo fue Kant, como lo fue Schelling, como fueron también los utilitaristas, plantea que la obra de arte es la apariencia sensible de la idea, la cual es universal, infinita y libre. Ahora, Hegel es idealista, es de la línea del idealismo alemán. Una de las consideraciones de la época moderna en arte, en filosofía, en estética, en ética, dependerá mucho de la línea a la que pertenezca.
Acordémonos, los racionalistas que estudiaban el conocimiento, como Descartes, plantean una postura desde las ideas, desde las consideraciones de los a priori. Los filósofos como David Hume, como John Locke, que son de otra perspectiva, plantearán una visión más sobre lo sensible, sobre lo concreto. Entonces, en la época moderna, en esta época que estamos analizando, principalmente se hablará entre estas dos posturas, qué es lo concreto y qué más. Y si son idealistas, si son materialistas, y depende mucho de las posturas en la época moderna. No es como en la época griega que había una sola línea, una sola visión de la filosofía, o por lo menos tenía un solo criterio. Hablar sobre el humano o hablar sobre la física, aquí dependerá mucho de la visión. Y Hegel, al ser un idealista, lo que quiero decir al fin de cuentas, es que plantea que el arte es plasmar la idea. Si nosotros vemos aquí, no es realmente esto la naturaleza, no es lo que yo veo, es lo que el artista interpreta sobre la naturaleza. Esto no es la libertad ni lo contrario, ni la esclavitud. Es la representación del artista lo que entiende por este tema. Y así, dependiendo de las posturas de cada uno de los artistas, será la idea lo que se plasme. Cambio fundamental de las perspectivas anteriores. No es la naturaleza, no es lo que yo creo como se dio, no es la visión de la divinidad, no es lo concreto, simétrico y demás, sino que es directamente la idea. Mi idea que yo tengo sobre la realidad, sobre la libertad, y esa consideración debe ser universal. Como dibujo y como gráfico lo ético, como gráfico lo moral, como gráfico, por ejemplo, también la libertad, la felicidad, que son conceptos universales, pero no son conceptos que yo pueda decir realmente eso es la felicidad. No es que yo vea una cara feliz y necesariamente eso es felicidad, pero es una representación de una idea. Y aquí la cosa cambia totalmente. Arte contemporáneo. Estamos hablando a finales del siglo, principalmente del siglo XIX. Hablamos de que las perspectivas de la modernidad terminan dentro del siglo XIX aproximadamente. Hay filósofos que ponen el cambio, diríamos, algunos dicen finales del siglo XIX, principios del XX, depende mucho. Pero sobre todo el arte contemporáneo inicia desde esta perspectiva. ¿Cuál es el cambio fundamental? El arte contemporáneo quiere crear conciencia. Y ya no es una perspectiva de la naturaleza, de lo excelso, de las ideas, de las visiones, de una idea grandiosa sobre la libertad, sino que tiene que ver sobre la realidad, sobre lo político, lo social, los temas controversiales. El artista trata de persuadir, de incidir directamente en la visión del mundo. La estética vanguardista desde el arte contemporáneo cambia toda la visión. Ya no va a ser la simetría, ya no va a ser el criterio de lo bello desde el punto de vista solo del artista, y vamos viendo unas de estas posturas. Por ejemplo, Andy Warhol, podemos ver a la izquierda, y Pollock, expresionistas, y Andy Warhol es arte pop, que intentan mostrar desde el arte contemporáneo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Warhol con una lata de Campbell's de sopa de tomate? ¿A alguien se le ocurre qué quiere decir Warhol con esta lata de Campbell's? ¿Por qué poner una lata? ¿Por qué dibujar algo que comúnmente consumen los norteamericanos? ¿Se les ocurre? ¿Por qué? Para representar el consumismo. Bueno, muy bien. Una de las críticas principales de Andy Warhol es al consumismo. Nos damos cuenta que prácticamente lo que está diciendo Warhol es que somos eso. Somos unas latas que nos pueden comprar y vender. Se dan cuenta, el arte contemporáneo va cargado de significado y de sentido. Ya no es solo esta representación, por ejemplo, de la visión del artista o una representación de la libertad en un concepto ideal, sino ya es algo más concreto sobre la sociedad, una crítica a la sociedad. Y la perspectiva de Pollock, ¿cuál será la crítica aquí de este expresionismo abstracto?
¿Qué querrá decir aquí Pollock? ¿No se les ocurre? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Dónde está el cambio en este cuadro? Bueno, yo creo que el cambio es evidente. No me parece que en la época del Renacimiento alguien hubiera puesto ese cuadro y diga que es arte. ¿Sí? ¿Alguien estaba diciendo algo? Dijo que cuál es el cambio, ¿no es cierto? Sí. Que tal vez eso ya no está, como decir, sellado, ya no es simétrico. Y antes todo era muy perfecto. Ya, muy bien. ¿Algo más? Y ya. Ya, muy bien. Por ahí va la consideración. Ahora, miren lo que es el cuadro. Es una cantidad de manchas que tienen una expresión del sentimiento del artista y tratan de expresar que el arte ya no es esto. Fíjense la diferencia. Podemos ver el sentido que le está dando. Hay mucho significado detrás del cuadro, pero de fondo está mostrando que el arte ya no es como todos lo creen. Ellos son excelso, que solo es para una cantidad de gente que puede dibujarlo, que puede pintarlo, que tiene una escuela detrás, sino que es la expresión del artista. Y bien, vamos con otra consideración. Dadaísmo. El dadaísmo, esta perspectiva, agresiva del arte, intenta cambiar la postura de la moral y de la estética basándonos en el absurdo. Eso es muy importante porque el dadaísmo intentó cambiar la perspectiva criticando lo que el artista debe ser y lo que el arte debe ser. Si nosotros íbamos, por ejemplo, a un salón de arte y se encontraban con eso, ¿qué hubieran pensado si se encontraban con ese urinario? ¿Qué hubieran creído si es que entraban a una sala de arte y decían, vamos a presentar las obras magníficas de arte y se encontraban con un urinal? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué se les pasa por la mente? ¿Qué hubieran pensado al ver eso ahí? Yo creía que entré al baño en lugar del salón de arte. Ya, muy bien. Joshua, O sea, es David, sí, le escucho. un insulto, pero con arte. Es como que te llevan a, Ya, pero Un mire lo insulto que a hizo. apreciar algo absurdo. Ya, es un vamos, insulto Daron. artístico, un insulto con cariño. Es que es como un Muy insulto bien, sí, artístico, más o menos. sí, muy Un bien. insulto con cariño. Gracias, Daron. Si se dan cuenta, ¿qué hizo Duchamp? Sacó el urinal y le puso su nombre aquí. Y lo expuso. Sí, exacto, es un insulto, es una perspectiva de que dense cuenta qué estamos pensando sobre el arte. ¿Qué es el arte realmente? O sea, no es esto el arte, no es una consideración excelsa de los dioses que me plantearon desde las musas del arte para que yo pueda plantear algo que la naturaleza es. No, el arte es una perspectiva, es un punto de vista, es una visión y hay que criticarlo porque la consideración del arte está pensada para las élites. ¿Y por qué no vamos a pensar que algo tan sencillo no pueda ser arte? Por lo tanto, esta obra que se llama La Fuente es una crítica directa a las consideraciones del arte y la visión del arte desde la perspectiva contemporánea es muy fuerte porque intenta desde un lenguaje expresivo no imitar, no interpretar, se rompe la consideración de la mímesis, ya no existe la imitación, no existe la interpretación y va a comenzar un arte netamente original de la visión del artista. Otro movimiento y para terminar, el constructivismo es una visión y una perspectiva que mezcla tanto lo arquitectónico con la pintura, con la escultura, tratando de mostrar que el arte va más allá, que el arte ya no va a ser solo la consideración de la pintura, la escultura y alguna consideración paralela a las dos, sino que el arte es mucho más. El arte está en la ciudad, el arte está en lo que miramos y demás consideraciones.